Las guerras no solo se libran con armas, sino con narrativas que moldean la percepción de los hechos. La invasión rusa a Ucrania no es solo una disputa territorial, es un ataque contra los valores democráticos y la soberanía de un pueblo que hoy lucha por su identidad y libertad. Ucrania no solo defiende sus fronteras, sino principios fundamentales de autodeterminación y justicia, los mismos que han sido clave en la historia de México y su lucha por la independencia. En un mundo donde la verdad se disputa tanto como el territorio, la batalla por la información es tan crucial como la resistencia en el frente. Desde la era soviética, Rusia ha perfeccionado la desinformación como una herramienta estratégica para moldear la percepción global. Décadas de propaganda han construido narrativas que justifican agresiones, desvían la atención de sus actos y generan confusión en el debate internacional. A través de medios estatales, campañas digitales y manipulación histórica, Moscú ha legitimado su expansión, estableciendo un control sistemático sobre la información. Esta táctica no es reciente ni circunstancial, sino un esfuerzo sostenido que ha evolucionado para reforzar su dominio en la narrativa de los conflictos. Uno de los pilares de la propaganda rusa es la inversión de culpabilidad, una táctica diseñada para distorsionar la realidad y sembrar dudas. A través de medios estatales y voceros oficiales, Rusia se presenta como víctima de Ucrania y Occidente, desviando la atención de su agresión. Se justifica la invasión como una respuesta a supuestas provocaciones, ocultando que la agresión comenzó en 2014 con la anexión de Crimea. Rusia acusa a Ucrania de atacar a Donbass, ignorando que el conflicto inició con el respaldo ruso a los separatistas. Moscú niega la soberanía ucraniana y la presenta como marioneta del Occidente, minimizando su resistencia legítima. Imágenes y declaraciones falsas intentan desacreditar los crímenes de guerra rusos, como ocurrió en Bucha. Otro pilar de la propaganda rusa es la manipulación histórica. Moscú ha utilizado el pasado soviético para afirmar que Ucrania es solo una creación artificial, negando que su historia se remonta siglos atrás, mucho antes de la existencia de la URSS. A través de discursos oficiales y medios estatales, Rusia ha intentado reducir la identidad ucraniana a un proyecto dependiente de Moscú, ignorando que Ucrania ha tenido estructuras políticas, culturales y territoriales propias desde la Rus de Kiev del siglo IX. Esta narrativa se ha reforzado con distorsiones históricas que presentan a Ucrania como parte natural de Rusia. En América Latina, la propaganda rusa ha encontrado un terreno fértil a explotar heridas históricas profundas, el colonialismo y la intervención extranjera. Moscú ha construido un discurso que resuena con las luchas de la región, presentándose como un defensor de los pueblos contra el imperialismo occidental. Pero detrás de esta narrativa hay una estrategia calculada para ganar simpatías, desviar la atención de sus propias agresiones y legitimar su expansión geopolítica. Desde la Guerra Fría, la influencia soviética en América Latina se basó en alimentar la resistencia contra Estados Unidos, apoyando movimientos de izquierda bajo el discurso de liberación. Hoy, Rusia recicla el mismo argumento para presentarse como una potencia antiimperialista, una fuerza que supuestamente se opone al dominio occidental y respeta la soberanía de los pueblos. Sin embargo, los hechos desmontan la narrativa. Rusia no ha sido un aliado de los países que buscan independencia, sino un actor que impone gobiernos afines y suprime culturas. Su historial en Chechenia, Georgia, Moldavia, Bielorrusia y ahora en Ucrania demuestra que su intervención ha significado ocupación, represión y guerra. Mientras denuncia el colonialismo occidental, aplica prácticas imperialistas,
anexiona territorios violando el derecho internacional, elimina identidades culturales dentro de su esfera de influencia y financia conflictos para mantener su control. A pesar de estos antecedentes, en América Latina sigue proyectándose como protector de los países vulnerables ante Occidente, pero esta estrategia no busca ayudar, sino manipular percepciones para ocultar sus propias acciones. La pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto la propaganda rusa ha moldeado la visión de la región sobre el mundo? La manipulación de información no es nueva, pero Rusia la ha perfeccionado con estrategias concretas. Rusia usa fotos fuera de contexto, montajes y atribuye bombardeos propios a Ucrania para desviar la responsabilidad de sus crímenes de guerra. Distorsiona movimientos nacionalistas y exagera grupos extremistas marginales para justificar su invasión como una desnazificación. Niega la soberanía de Ucrania y minimiza su derecho a defenderse, reduciendo la invasión a una confrontación entre potencias. Amplifica voces prorrusas, evitando posturas críticas, difundiendo estudios sesgados como análisis legítimos. Medios como RT en español y Sputnik Mundo han reforzado estas narrativas en América Latina, mientras que redes de bots y cuentas falsas en las redes sociales han amplificado la desinformación en plataformas digitales. En México, la propaganda rusa ha permeado ciertos sectores políticos y sociales, donde narrativas del Kremlin han sido adoptadas por conveniencia o desinformación. Algunos líderes han repetido discursos que omiten la agresión rusa y equiparan al invasor con la víctima, debilitando la condena internacional. La máquina informativa de Moscú ha explotado el sentimiento antiimperialista en la región para desviar la atención del expansionismo ruso. RT en español y Sputnik Mundo han sido claves en esta estrategia, difundiendo contenido prorruso en redes digitales y espacios públicos. La transmisión de RT en las pantallas del Metrobús acerca la propaganda a una audiencia masiva sin contrapeso informativo. Además, las casas rusas han servido como centros estratégicos donde la cultura y el idioma ruso funcionan como vehículo para difundir narrativas políticas afines al Kremlin, consolidando su presencia en el país. En conjunto, estos esfuerzos han reforzado una red que profundiza la penetración de la propaganda rusa en América Latina. El problema de esta ambigüedad es que, lejos de promover un debate equilibrado, termina normalizando la invasión, otorgándole un tratamiento equivalente al de una disputa legítima entre dos partes. Al evitar señalar al agresor y diluir la responsabilidad de Rusia, se refuerza la narrativa de que la guerra es solo una confrontación geopolítica entre potencias, cuando en realidad es una violación directa a la soberanía de Ucrania. La falta de una condena clara permite que Rusia siga justificando su agresión y continúe con su estrategia de expansión sin consecuencias severas. Moscú explota esta ambigüedad para posicionarse como un actor legítimo en negociaciones de paz, cuando en realidad sigue violando el derecho internacional. La propaganda rusa ha logrado sembrar dudas sobre el origen y la naturaleza del conflicto, dificultando que la gente identifique los hechos y comprenda la verdadera dinámica de la agresión. Este fenómeno crea un entorno en el que el agresor y la víctima parecen intercambiables. En un mundo donde las narrativas externas influyen en la percepción de los conflictos, ¿cómo puede México asegurar que su soberanía no solo sea política, sino también informativa?